José Abad Zuleta, abogado penalista. Qué bueno que esté con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información. Clic. Bienvenido, señor. Buenos días, Roger. Buenos días, amables televidentes. Muchas gracias por la invitación. Me cogió fuera de base. Pues está echando yo aquí cuento, entonces dirá usted, no, mientras esa termina de hacer su introducción o su conclusión, Ave María. Oiga, usted está permanentemente haciendo uso de las redes, me parece muy bien, como debe ser, para hacer análisis, reflexiones, generalmente en torno a temas jurídicos, pero también lo hace en torno a temas políticos. Usted, su experticia es lo jurídico, pero me encanta cuando a lo político le mete también aspectos jurídicos. Entonces aquí hemos venido metiéndole al tema político de la oposición, pues algo muy sencillo, eso no es simplemente de lo bueno y necesario que es una democracia con disensos, porque es que además en este Estado social y democrático de derecho es una obligación. Entonces, el comentario inicial es en ese sentido. Qué bueno que, menos mal, nuestro sistema político no se ejerce de manera dictatorial. No es porque a mí me dio la gana, sino porque hay que responder a un ordenamiento jurídico. Claro, es muy importante y tal vez es una de las mayores riquezas de un sistema democrático. Primero, pesos y contrapesos. Segundo, disensos. Tercero, respeto por la oposición. Cuarto, información integral. Esa información integral es fundamental porque permite indagar sobre las acciones del poder. Recordemos que en asuntos de poder hay tanto secreto que por más que se indague, siempre hay cosas que no logran salir a la opinión pública. Y recordemos, Roger y amables televidentes, el famoso escándalo de Watergate. Ese es un hito histórico de suma importancia. Y claro, lo que debemos evitar como periodistas, como ciudadanos, es caer en los totalitarismos. Hombre, Germán, buenos días. No me vaya a regañar, por favor. No, José, un placer tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, hombre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, entonces es muy importante que hoy, con los medios de comunicación alternativos, podamos, luchar por la neutralidad. En mi caso, yo busco al máximo la neutralidad. No me interesa pertenecer a ningún movimiento, a ningún partido, para poderme pronunciar con libertad sobre lo que considero irregular y además lo que considero objeto de discusión y de denuncia. Es posible que muchos no lo interpreten así y como son sociedades antiguas y hoy y en el futuro polarizadas, siempre están buscando escuchar a la gente que está de acuerdo con ellos para criticar a los que no están de acuerdo. Por eso me gusta mucho Clickracia y toda la gente que ustedes invitan, porque, bueno, encuentra uno diferentes opiniones y eso es fundamental. Esa es la idea, José Abad Zuleta, diferentes opiniones. Ahora, venga, usted emplea una palabra que sí quiero mover. A ver, paréntesis. Incluso la invitación no tiene que ver exactamente con este tema, pero cómo no aprovecharlo precisamente con su capacidad reflexiva para que nos ayude a construir cultura política con esta información, estas reflexiones. Cierro paréntesis. Entonces, sigo con la inquietud. Primero, lo de publicidad lo dijo Boleda hace un instante. Usted hace énfasis en ese principio, el de la publicidad. Ella, nuestra invitada anterior, concejala del municipio de Caucasia, ya dice, están escondiendo hasta lo que se aprueba. O sea, no hay publicidad, no se cumple con el principio de publicidad. Eso es lo primero. Y lo otro, José Abad Zuleta, es que
en nuestro Estado social y democrático de derecho hay, ayúdenme con esto, hay esas dos palabras, hay varias palabras: Estado, ya sabemos que el Estado, social. La Constitución del 86 no hablaba del Estado social, no hablaba de la gente como importante, pero aquí se suma lo democrático y el derecho, y entonces usted empieza diciendo pesos y contrapesos, separación de poderes, eso es de parte de la democracia, pero es que el derecho a veces, lamentablemente, empieza a manipular, a manejar con base en los intereses de quien tiene el poder. Entonces, y decíamos ahorita con Luis Daniel Boleda, pero hay siempre una forma de recurrir a nuestro ordenamiento jurídico para defender el derecho de quienes abusan del derecho. Entonces, eso está absolutamente claro, eso lo debe tener claro toda persona que hace parte del poder, dígase en una corporación pública o en un cargo de elección popular en el Ejecutivo. El derecho tiene que respetar como sea. Pero mire, Roger y Germán y televidentes, lo que pasa es que en la dialéctica hay espacio para todo, pero cuando los humanos llegan al poder, yo no digo llegamos porque yo nunca he tenido aspiración de poder, y menos cuando comprendí la realidad de la actividad política, los humanos cuando llegan al poder se transforman y siempre están utilizando una serie de excusas y alternativas para darle alimento a su egolatría. Por eso las palabras más utilizadas son pueblo, igualdad, pobreza, hambre, niños, viejos, otros dicen ancianos, estudios, salud, porque son elementos que tienen un impacto en la emoción del ciudadano de gran contenido. Pero yo le voy a hacer una aclaración, Roger. Aquí nadie me cree que la Constitución colombiana es una constitución democrática, popular, donde la soberanía es del pueblo. Entonces es un Estado social, popular, democrático y de derecho. Y eso está en el preámbulo de los primeros 5 artículos de la Constitución. Pero es que ese discurso es muy bonito, porque la mayoría de los que llegan al poder buscan primero quedarse en el poder porque pues han luchado tanto que se les convierte en una enfermedad y no son capaces de vivir por fuera de las instancias de poder. Y usted, que lo conozco hace muchos años y ha trabajado cubriendo política, lo mismo que Germán, sabe que aquellos personajes que por alguna circunstancia salen del radar del poder siguen con la fantasía de manejar votos. Yo tengo tantos votos, yo soy amigo de X, yo soy amigo de Y, van a las manifestaciones a hacer alarde de lo que han soñado y que ya no tienen, porque eso se convierte en una enfermedad. ¿Eso qué significa? Que los medios de comunicación, oficiales, no oficiales, alternativos, somos los únicos que tenemos la posibilidad de sacar de la oscuridad todos los guardados, los tapados, porque en todas las instancias de poder hay manipulación, hay control, hay deseo de quedarse en el poder, engañan, soban saco, mueven aquí, mueven allá, porque cada quien en el poder quiere tener más poder. Y hay un elemento bien interesante que conversaba con unos amigos de Bogotá hace poco, y es que en muchos gobiernos los cortesanos terminan dañándole al gobernante sus alternativas. ¿Quiénes son los cortesanos? Los áulicos, los lambones, los que están poniendo barreras entre la gente y el gobernante, entre los que se dan aires de ser muy amigos del presidente o del líder y están alardeando en todas partes. Esos son nefastos y en todos los gobiernos existen, porque como en la antigüedad los cortesanos
son los que alimentan el ego del monarca, del rey, del dictador. Y ojo, que llego al punto determinante. De la democracia a la dictadura hay un suspiro, porque en todos los que llegan al poder está latente permanecer, porque además subyace un inconsciente que a veces aflora al consciente de ser los líderes señalados por la divina providencia. Esos son los famosos caudillos. Y ahí es donde está el peligro. Oscar Mario, buenos días. Buenos días, doctor José Abad Zuleta, pero usted me deja muy preocupado. Yo no soy doctor Oscar, hombre, José. Bueno, señor abogado José Abad Zuleta. Oiga, pero usted me deja muy preocupado frente a lo que está diciendo por el tema democrático, especialmente porque nosotros como medios de comunicación venimos promulgando algo de cultura política y es de decirle a la ciudadanía, pues, escoja muy bien al dirigente, escoja muy bien al político, lea su hoja de vida, su trayectoria, pero usted me está diciendo acá un tema y es que por muy buen político que sea, por muy buena trayectoria, por muy buena cultura política que tengamos, por mucho análisis que hagamos, pues si ese poder cambia a ese dirigente, a ese político que llega al poder, pues entonces, ¿qué va a pasar con la democracia colombiana? ¿Qué va a pasar con esa cultura política? Porque ¿en qué mundo estamos viviendo en el mundo político? Si usted me dice que hay cambios, que sí, todos manejan unas banderas políticas en su discurso, pobreza, niñez, adultos y mayores, desigualdad, inversión social, pero si llegan al poder a cambiar de mentalidad y a cambiar de personalidad, entonces, ¿qué hacer? Y más como medios de comunicación, entonces, ¿qué tenemos que promulgar? ¿Qué tenemos que promocionar frente al tema político? Porque hoy estamos viendo un cambio totalmente diferente, como usted lo viene expresando, abogado. Lo que pasa es que Oscar, Roger, Germán y televidentes, la pregunta que nos tenemos que hacer como medios de comunicación es: ¿estamos utilizando el lenguaje adecuadamente para generar cultura política? ¿Estamos tocando las fibras del ciudadano, del televidente, del radioescucha, del analista? El ciudadano común y corriente sí tiene claro cuál es su papel en la sociedad. Cuando el preámbulo de la Constitución dice el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, el ciudadano común y corriente entiende el significado de eso. Ese es un punto. Segundo punto, ustedes han visto a alguien que se haya dedicado a la política y no esté buscando un cargo. Jóvenes, ayúdenme a entender eso, porque es que no hay una sola persona que no se meta a un movimiento político, que no se meta a un partido político, que no vaya a las manifestaciones, a las arengas y no esté pendiente del puesto. Cuando seamos capaces de hacer política, cultura política, sin buscar nada a cambio, es distinto. Pero ¿qué movimiento está integrado por seres humanos que no aspiren por lo menos a que les den un puesto? Ahí es donde viene el gran problema. Yo hace muchísimos años conocí ese problema y la ambición de la gente que trabaja en política, la egolatría de los que trabajan en política, porque siempre están alardeando. A mí me llamaron comunista hace poco porque hablé de José Mujica. Porque José Mujica dice en su actitud y en su visión existencial que ya, bueno, sigue presente para mí. Él dice, mire, si usted quiere mucho la plata, no se dedique a la política, dedíquese a la economía. Ese es un ejemplo. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos políticos en el mundo hay como José Mujica? Ni siquiera Mandela, y recuerden que Mandela es otro paradigma
de una sociedad en crisis. Sufrió, llegó a la presidencia y de alguna manera disfrutó de las mieles del poder. Pero yo equiparo esos dos personajes porque son muy llamativos, como Gandhi. Gandhi no fue un político. Gandhi fue un ser humano común y corriente que le enseñó a la gente aspectos trascendentales y simples. El problema de la envidia, el problema del odio, el rencor, la egolatría, la arrogancia, la prepotencia. A pesar de que él bajó de su posición de poder como abogado de cortes en Inglaterra a ir a trabajar por su pueblo. Pero en general, hablar de cultura política, lo primero que hay que decirle a la gente es, usted no puede ser activista político por un puesto, porque ustedes y yo somos activistas políticos, somos analistas políticos. De hecho, miren, yo nunca he ocupado un cargo. Yo trabajé en la Comisión Especial Legislativa como asesor. Contrato por cuestiones de ayudar en el desarrollo legislativo, en esa transición de la Asamblea al Congresito. Luego he sido litigante y trabajé como defensor público y fundador de la Defensoría Pública en la Defensoría del Pueblo. El resto yo no he ocupado un cargo, nunca. A pesar de que allá en el Congresito, claro, cuando lo ven a usted y su actividad y su productividad, pues lo llaman, algunos lo llaman, venga. Nunca he ocupado un cargo precisamente por eso, porque yo puedo hablar con la tranquilidad que me da no tener ataduras. Bueno, claro, tengo ataduras, unas, mis propias equivocaciones, pero la cultura política tiene que pasar por allí. Usted no puede hacer política pensando en el puesto que le van a dar a usted, sino que usted tiene que hacer política, por lo menos como lo planteó Sócrates. ¿Política para qué? Para el bien de la sociedad. Yo soy sociedad. A mí me interesa que funcione la justicia, que funcione el Congreso, que funcione el Ejecutivo. ¿Por qué? En la medida en que eso funciona, tengo tranquilidad, tengo paz, tengo seguridad. Y el otro factor que hay que resolver es la codicia y la ambición. Doctor José Abad, abogado José Abad. Yo me sumo a la preocupación también de Oscar Mario, porque usted nos dice pues que la gente llega al poder con ciertas ambiciones, ahora codicia, lo menciona, y eso es cierto. Realmente estamos como sin esperanzas porque eso lo hemos vivido durante toda la vida en un país como este. Es decir, que la gente llegue con el ánimo de hacer el bien realmente sin ningún interés. ¿Eso cuándo pasará? Me parece que estamos ante una sin salida, José Abad. Sí, pero mire, cuando uno dice, confiamos en que los jóvenes van a hacer mejor la tarea que nosotros, porque yo no creo en el cuento de que es que nuestra generación fue mejor. Yo no creo en el cuento de que es que antes era mejor. Yo no creo en eso. Además, yo soy un ciudadano que siempre está pensando en hoy, en mañana, en ayer, es decir, con la mente abierta. Entonces, pues claro, uno en la universidad, yo por lo menos le digo a los estudiantes, jóvenes, ustedes son la nueva dirigencia de este país, porque nosotros no fuimos capaces. Eso le choca a muchos de mi generación, porque siguen en la idea ególatra, que es que la generación nuestra fue mejor. Yo no lo creo. Pero cuando uno ve a los nuevos dirigentes, discúlpenme, siento angustia existencial. Primero, la arrogancia y la egolatría es ilimitada. Escuchen este eslogan. El futuro se parece a nosotros. Es decir, Dios quedó pequeñito. Y cuando uno escucha eso y escucha la forma como se dirigen a la sociedad, cómo se relacionan ellos, la actitud que asumen frente a lo que debe ser el objeto de su misión y de su trabajo, yo digo, no hay esperanza. Y no hay esperanza porque es que hemos perdido el tiempo
Sócrates y todos ellos perdieron el tiempo porque nadie ha asimilado sus enseñanzas. Miren, leamos a Confucio. Cuando uno lee la ciencia zen, uno dice, la sociedad y el planeta está como está, porque nosotros no somos capaces de asimilar las cosas sencillas. Nosotros queremos todo lo complicado. Y entonces, claro, Germán, claro, no hay esperanza, porque cuando uno ve la nueva dirigencia, no se puede excluir a nadie, porque vienen con los mismos vicios anteriores, pero redoblados y refortalecidos. Recargado. Sí, bueno, muy bien. Excelente el comentario reflexivo, una gran reflexión en torno a este tema político que seguiremos siempre con ello y cada vez que tengamos la oportunidad de insistir en él, vamos a hacerlo con José Zuleta y con todas las personas que están comprometidas con hacer que nuestra democracia sea realmente una democracia fortalecida desde, ojalá, actores que tengan más una mentalidad de servicio, principio fundamental, el interés general, trabajar por el interés general y no por intereses particulares. Y la política, absolutamente necesaria, pero ojalá no pensando siempre en el cargo y en mi riqueza. Oiga, José Zuleta, le cuento, ya asumo esta entrevista desde el punto de vista ya pensando los temas desde el experto en el derecho penal. Imagine que el abogado de Nicolás Petro se llama Alejandro Carranza, que interpuesto, se dice, un recurso de insistencia ante el Tribunal Superior de Bogotá. O pues, recurso de insistencia ante el Tribunal Superior de Bogotá para que, lo voy a decir en mis términos, diga el tribunal si el testigo que existe o existió para que se lograra la captura de Nicolás Petro fuera una realidad, porque él dice es que ese señor como que ya no existe, o señora, ese testigo, entonces como un testigo fantasma, de ahí el recurso de insistencia. Entonces, primero, esa es la introducción, vamos a escuchar al abogado Carranza y enseguida usted nos explica qué es el recurso de insistencia y nos explica la inquietud que tiene el abogado. Aquí está Carranza. La Fiscalía General de la Nación, dentro del caso de Nicolás, realizó varias actividades que en el criterio de la lealtad procesal son bastante reprochables, creemos nosotros. Una de esas es haber utilizado una fuente formal para construir las razones por las cuales supuestamente debía ser capturado Nicolás. Esa misma fuente formal fue utilizada en más de 20 informes de la Fiscalía para generar diferentes conclusiones por parte de Víctor Forero y Juan Camilo López Linares. Lo curioso es que cuando se le pide a la Fiscalía que nos entregue esa fuente no formal, que es un informante inscrito al que le pagan en la Fiscalía, entonces nos dicen que no la encuentran, que no saben cuál es, pero para capturarlo sí la tenían. Bueno, pues ha llegado el momento de seguir revelando la verdad en este caso y por eso hemos solicitado un recurso importante que se llama recurso de insistencia, para que sea un magistrado del tribunal el que determine si es que aquí en Colombia a la gente la pueden meter a la cárcel con fuentes que no existen y luego en los juicios entonces decirle a esas mismas personas que ya no puede traer las fuentes para controvertirlas. Aquí el ejercicio del derecho penal exige lealtad y si una fuente es utilizada como una especie de testigo, pues en el juicio también tiene que salir a declarar, o si no, la consecuencia es que no puede ser utilizada en nada. Amanecerá y veremos, y en eso estamos. Bueno, José Zuleta, explíquenos qué es lo que está queriendo decir el abogado de Nicolás Petro. Bueno, lo primero que hay que decir es que me parece bien inteligente la posición del abogado defensor. ¿Por qué? Porque
hemos tenido unos rezagos de la justicia sin rostro, de la justicia regional en la fiscalía de hoy en cuanto al manejo de las fuentes formales y no formales. Las fuentes formales tienen que ver con todas aquellas posibilidades que tiene el cuerpo técnico de investigación de conocer hechos delictivos y a partir de ellos, pues adelantar investigaciones. Las fuentes formales son la denuncia, el testimonio, el señalamiento, etcétera. Las fuentes no formales son aquellas como los informes que vienen por decir algo, informan a la fiscalía, yo vi, pero yo no puedo decir quién soy yo, esos anónimos. Y entonces, las fuentes formales tienen que ser presentadas a la contraparte. En el proceso de investigación son reservadas. Cuando se llega al juicio, se tienen que llevar al juicio. Al solicitar el defensor a la fiscalía el dato de la fuente formal, yo supongo debió hacerlo a través de un derecho de petición o como descubrimiento especial en la audiencia preparatoria. Posiblemente la fiscalía le dice en la preparatoria, yo no sé dónde está eso, no tenemos posibilidad de entregarle eso. El abogado, que es el trámite normal, hace un derecho de petición. Ese derecho de petición tiene un trámite, debe ser claramente y sustancialmente respondido por la entidad oficial, es decir, por la Fiscalía General de la Nación y su cuerpo técnico. Como la Fiscalía no le dio respuesta, él se va en un recurso administrativo de insistencia al tribunal. Ahí me queda la duda sobre si es el tribunal el competente o no, o si opera el recurso de insistencia antes de la acción de tutela. Porque requisito previo de la acción de tutela es el derecho de petición. Allí no opera el silencio ficto, no. Allí hay que recurrir a la tutela. Saltarse la tutela a ir al recurso de insistencia, ahí es donde se me genera la duda. Pero la visión que el abogado le está dando a esta situación es acertada, es adecuada. Por ahí escuché, me mandaron unos mensajes diciéndome, José, ¿qué opinas? Que es que el proceso de Nicolás Petro está convirtiendo en un debate político. Yo dije, no es político, me parece que está bien lo que está haciendo el abogado. Ahora, ¿qué sucede? Si el tribunal nos dice o le dice al abogado, le dice, no, señor abogado, yo no soy el competente. Usted debe recurrir primero a la tutela porque ya no tiene ningún recurso. Luego de la tutela, miraríamos las acciones administrativas. Esa es una alternativa. La otra alternativa, sí, señor abogado, usted tiene razón. Señores cuerpo técnico, Fiscalía General de la Nación, se les ordena trámite de descubrimiento y entrega de la fuente formal con que se inició la investigación contra Nicolás Petro. Esa orden la debe cumplir la Fiscalía, pero la Fiscalía dice, nosotros no sabemos dónde está eso porque por aquí han pasado muchos fiscales. La pregunta es, ¿y entonces qué puede hacer el abogado? Ahí es donde viene la gran situación. ¿Por qué? Porque la investigación se inicia con una fuente que no cumplió con los trámites legales. Entonces, todo lo que se desprenda de esa fuente formal en el juicio va a ser ilegal. Yo supongo que el abogado puede discutir o discutiría ya en la audiencia preparatoria el rechazo de todos los elementos, la exclusión, perdón, porque son ilegales. Son ilegales porque no cumplieron el trámite. No obstante, si el juez le dice no,
En el juicio viene el gran debate. Todo lo que se vaya a debatir en el juicio como prueba se debe excluir por ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque no cumplió el trámite que establece la ley. Esa es una jugada bien importante, puede dar buenos resultados o puede obligar a la fiscalía a que descubra quién es la fuente formal, y la fuente formal va a tener que ir a juicio, a someterse a un contrainterrogatorio, y según el abogado pues debe estar preparado para eso y dar al traste con toda esa investigación. Esos son los errores que se cometen a pesar de la existencia del manual de policía judicial de la Fiscalía General de la Nación. José Abad, ahí surgen como muchas suspicacias en ese caso. Que no se quiera entregar la información, o que realmente sea un testigo fantasma, como decía Roger al principio, que se haya hecho con mala intención. Es decir, y además usted nos lo acaba de decir, lo que pase con ese testigo afecta para bien o para mal el proceso contra el señor Nicolás Petro. Es decir, no solo lo afecta, sino que hace que eso no avance ni llegue a buen puerto, o mejor, llegue a buen puerto para Nicolás. Porque es que no es extraño que dada la coyuntura política del presidente y de su familia, la fiscalía se haya desesperado por montar esos casos. Hay que aclarar que en Colombia, en el sistema acusatorio, no hay testigos fantasmas, salvo la fuente no formal, porque la fuente no formal es desconocida. Como es desconocida, de acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional, eso no se puede descodificar o decodificar, porque todas esas informaciones se codifican porque tienen relación con la seguridad nacional. En este caso de Nicolás, eso no tiene que llevarse a ningún nivel de codificación porque no está en peligro la seguridad nacional. Pero el problema de la fuente formal, ¿qué es? Que en el juicio tiene que decir cómo, cuándo, dónde obtuvo la información, y viene la contrastación. Pero si esa fuente no aparece, los resultados de la fuente van a tener validez. No. Y esa es la trascendencia de lo que está haciendo el abogado en este momento, poniendo en duda a la fiscalía. ¿Que es político? No creo, a mí me parece que es muy técnico y hay una buena orientación en ese punto. Sí, pues precisamente está usted aquí contándonos desde su conocimiento y experiencia qué significa para que se le quite ese velo de político. Lo queremos ver desde el punto de vista jurídico. Excúseme, otra vez, aunque lo haya dicho, un ejemplo de fuente formal y otro ejemplo de fuente informal. La fuente informal son los anónimos. Anónimo. Entonces ahí es cuando yo digo que un anónimo se puede convertir en un fantasma, digo yo, porque es alguien que supuestamente existe, pero es que se lo pueden inventar. Es que acuérdense usted, en este país que hay mucha gente interesada en aportarle a la justicia, entonces puede tranquilamente, de manera temeraria, denunciar, demandar a una persona simplemente por bronca, usted lo sabe muy bien, por pugnacidad política. Y entonces yo no puedo. Como que nos pasa a los periodistas. Voy a poner el ejemplo. La reserva de la fuente, ¿cierto? Esa importancia de mantener esa discrecionalidad con nuestro pueblo. Me puedo inventar y algunos periodistas lo hacen. Según fuentes anónimas de alta calidad. ¿Cuál fuente se lo está inventando él? No, es que yo no tengo por qué revelar la fuente. Y se están inventando la afirmación, lo que es absolutamente gravísimo. Puede pasar lo mismo en la actividad jurídica y penal específicamente. Entonces, no es muy peligroso eso. Lo que pasa es que en el caso de Nicolás Petro, el abogado, no discute fuente no formal, está discutiendo fuente formal. Y la fuente formal, por eso, tiene que ser exhibida en el juicio por la fiscalía.
Pero tampoco es tan sencillo, Roger, con las fuentes no formales. ¿Por qué? Porque yo envío un anónimo. Recuerden lo que pasó con Vargas Lleras, con la vinculación al paramilitarismo, lo que pasó con esta otra señora que fue ministra del Interior, se me escapa esta señora de Boyacá. Y claro, fueron anónimos diciendo que pertenecían a los grupos paramilitares, que habían recibido votos, etcétera. El cuerpo técnico de investigación tiene que corroborar cada uno de los detalles que se dan los anónimos y se llegó a la conclusión de que todo había sido un montaje. Por eso no es tan sencillo decir que se va a llevar a un juicio o se va a llegar a un juicio con simple fuente no formal, porque se requiere una serie de corroboraciones en el proceso de investigación criminal fundamentales. ¿Qué es lo que sucede en la fuente formal? La fuente formal es conocida. Hay una lista en Fiscalía y Cuerpo Técnico de esas fuentes formales. Algunos son informantes que reciben pagos por su trabajo de información. Por eso, la jugada de la Fiscalía es muy sorprendente. ¿Por qué? No puede decir simplemente, no, es que se me perdió la fuente formal, ¿sí? Así de sencillo, eso no es tan sencillo. Hay que esperar cuál es la respuesta del tribunal, pero yo creo que el tribunal allí, o a través de una acción de tutela, alguien se tiene que pronunciar y darle la razón al abogado, porque es que el abogado tiene razón. Más allá de que algunos, entre comillas, analistas digan que es un juicio político, yo no sé, pero técnicamente el enfoque que le está dando el abogado, que no se le había dado por ninguno de ellos, es un enfoque interesantísimo y adecuado. Tengo una inquietud sobre ese asunto, José Abad. Vamos a manejar hipótesis. Supongamos que esa fuente formal no existe y sea como lo ha dicho Roger todo el tiempo, un testigo fantasma. Se apresuraron a perseguir a la familia del presidente, estoy diciendo hipótesis, para montarles un caso contra Nicolás Petro y no aparece la fuente. ¿Qué consecuencias tiene para la fiscalía eso? El que se hayan inventado la fuente, el que no hayan presentado realmente unas pruebas contundentes de que hubo una persona que tenía conocimiento de lo que estaba pasando. A ver, lo que pasa es que las consecuencias para la fiscalía ya se empezaron a ver con la investigación que le iniciaron al fiscal anterior, ¿cierto? A Burgos. Ese es un primer problema. El otro problema radica en que todos los integrantes del cuerpo técnico de investigación que hayan intervenido en esa investigación tienen que ser investigados. Ese es un problema muy grave que va a tener que enfrentar la fiscalía en el evento pues en que no aparezca la fuente formal. Pero lo más grave no es la investigación frente a la fiscalía, lo más grave es a la esencia del proceso. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de investigación tiene que ser excluido. Y tiene que ser excluido porque la fuente de la información es ilegal. Como es ilegal, en el juicio se va a demostrar ese aspecto y entonces se tiene que excluir todo ese material. Pero aquí, si me permiten un minuto, les doy otros elementos bien interesantes. Es que están hablando de que Nicolás se enriqueció ilícitamente porque recibió plata. La plata que él recibió tiene que demostrar la fiscalía que es ilícita y hasta donde yo sé, ni el señor Marlboro, ni el Turco, ni esos personajes tenían cuentas pendientes con la justicia. La plata que le aportaron, si le aportaron, es una plata que hasta donde tenemos conocimiento se presume bien habida. Ese enriquecimiento ilícito creo que tiene problemas allí. Pero lo demás, concierto para delinquir, ¿con quién? ¿Con ellos? ¿Con las señoras que viven con él? Difícil. Ahora, y plata ilegal a la campaña, lo veo también complicado porque tendrían que demostrar que la plata que él recibió era para la campaña. Ahora, que de pronto residualmente quede un delito de estafa y que Nicolás haya engañado a todos estos personajes, no lo sé, puede,
de pronto orientarse por ahí. Pero lo demás, siempre he dicho en mis intervenciones en las redes sociales que ese es un fantasma persiguiendo fantasmas. Entonces, José Abad Zuleta nos deja usted muy clara la inquietud, la situación, la reserva de inquietud. A mí me queda es algo ya muy en lo personal que siempre he sufrido mucho con las fuentes informales, cuando se dice que de oficio la Procuraduría o la Contraloría o la Fiscalía asumieron la investigación porque lo vieron en redes sociales, porque el chisme y el rumor es ese. Entonces es muy delicado, eso es lo que me ha atormentado, le cuento muchísimo, y es a lo que usted refiere con fuentes informales. Queda claro que en el caso que estamos tratando acá con el abogado de Nicolás Petro, no se está refiriendo a las informales, sino a las formales, pero incluso peor, si son formales, pues tienen que aparecer, tienen que estar ahí, no pueden estar escondidas, no se pueden convertir en informales. Entonces, redondeo un poco como satisfaciendo una inquietud mía de siempre que me atormenta, lo confieso, eso de asumir de oficio, vuelvo a decir, Procuraduría, Contraloría o Fiscalía, asumen de oficio lo que vieron en redes, el chisme que va por la cloaca de las redes, que, ojo, paréntesis, no todo lo que va por las redes es, como decía el Papa Francisco, caca, o sea, porque hay mucha escatología, ¿cómo se decía? Bueno, muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque por las redes estamos nosotros salimos por Facebook, por Twitter, por Instagram, por TikTok. José Bazuleta todos los días está haciendo una reflexión por TikTok, por ejemplo. Yo la hago permanentemente. Entonces, no es satanizar todo, pero sí realmente es la gran oportunidad de que por ahí uno diga lo que le dé la gana. Entonces, José Abad, puede estar tranquilo en que de oficio no necesariamente se puede coger, bueno, se cogen, pero llega un momento que pierde validez el rumor, el chisme, lo que vaya por una red social, porque precisamente es una fuente informal. Lo que pasa, Roger y compañeros periodistas y televidentes, miren, la Constitución establece la obligación de todos los ciudadanos de denunciar conductas delictivas. Además, le establece a los servidores públicos no solo la obligación de denuncia, sino de asumir de oficio la investigación frente a conductas delictivas o presuntamente delictivas. Pero en redes sociales dice alguien, no, es que Perico Pérez es un ladrón y entonces ya vamos a investigar a Perico Pérez. No lo creo así, pero si en redes sociales yo muestro aquí a Perico Pérez atracando a un señor o a una señora, la fiscalía tiene que asumir eso de oficio. ¿Por qué? Porque es un delito investigable de oficio. Ajá. Recordemos que los delitos investigables de oficio son los que no requieren denuncia, ni querella, ni petición especial de procuraduría. Es la observación de una acción delictiva, están en la obligación. Por eso, en los debates políticos, cuando los políticos hablan, es que usted hizo tal cosa, la primera pregunta es, ¿y si usted sabía eso, por qué no denunció? Porque se convierte en una especie de cómplice de esa conducta delictiva. Sí, ahí venga, aprovecho la última preguntita a propósito de esto último, como para redondear por donde empezamos con lo político. Ese vicio tan aterrador hoy en día de un político, lo hemos visto en el Congreso de la República, Senado y Cámara, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo vemos aquí muy cerquita, lo hemos visto y escuchado aquí en el Consejo de Medellín, de señalar de ratas, bandidos, ladrones, en fin, bueno, y no solamente, digamos, políticos en ese nivel de ejercicio en sus corporaciones públicas, hasta el mismo alcalde de Medellín y Gutiérrez generalmente utiliza expresiones de ratas, bandidos, ladrones, que son palabras que se acercan mucho a la calumnia, porque están imputando un delito que está ahí tipificado en el Código Penal colombiano, que es la diferencia de la injuria. La cosa es que yo le diga cualquier otra cosa que vaya contra la honra,
con que es una persona muy, muy mal marido, ¿cierto? Lo que sea. Pero decirle ladrón, bandido, extorsionista, bacrín, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues a mí me parece, Roger y compañero, me parece que quien reciba ese tipo de situaciones debe denunciar por injuria y calumnia. Injuria es un maltrato público sobre situaciones que el injuriado no ha cometido. La calumnia, usted es una rata, usted es un ladrón, venga, demuéstreme que yo soy un ladrón, a quién le he robado. Son dos elementos muy importantes. Yo creo que yo en alguna oportunidad, frente a la intervención de Daniel Quintero diciendo que el alcalde Federico había comprado a la fiscal, ahí había la posibilidad de injuria y de calumnia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hecho delictivo y estamos hablando del cohecho, porque si Federico compró a la fiscal, pues es desconocer cómo funciona la rama judicial, cómo funciona la fiscalía y cómo funciona la parte administrativa. Eso da para una denuncia. Claro, venga, demuestre que yo compré a esa señora fiscal. Son situaciones que van pasando, pero que son trascendentes. ¿Por qué? Porque si no se denuncia, el lenguaje se va normalizando. A mí me dicen por las redes, es que usted me maltrató. Me dicen por la red, usted me maltrató, inmediatamente viene la denuncia por injuria y además por calumnia y quién sabe qué más. ¿Por qué? Porque usted me tiene que demostrar que yo lo maltraté o que yo le hurté. Es complejo, pero ellos, los políticos, tienen sus lenguajes, sus momentos. No sé hasta qué hora va a llegar eso, pero no se puede permitir la normalización del lenguaje. Germán, finalmente. Que lo veo ahí. Yo pensaba, José Abad, que con esto de armar un caso, a veces no necesariamente con pruebas suficientes, pues así el caso no llega a feliz término y se consigue una condena, que es lo que busca la fiscalía, pues. Pero sí es mucho el daño que se hace en la opinión pública, José Abad. Es decir, eso de la imagen, del buen nombre, el que esté uno apareciendo en un proceso judicial todos los días en los medios de comunicación, que la gente ya por el hecho de estar inmerso en el proceso, ya la gente lo condena. O sea, también es un daño a la imagen. Claro, y por eso en las conciliaciones que se dan en este tipo de delitos, ahí lo que se busca no solo es la sanción penal, sino el resarcimiento de los perjuicios a la imagen, la cuestión económica, porque es que eso no es tan sencillo de decir, no, es que José es ladrón, venga, demuéstreme que yo soy ladrón, pero el entorno social ya me va a señalar de ladrón y ahí viene el perjuicio. Y eso es lo que se busca resolver a través de los procesos penales. A mí me parece que en el caso de Daniel Quintero, la señora fiscal que hizo la imputación, pues debió haber tomado medidas, porque un señalamiento público o al juez, es que el juez está recibiendo plata o es que los jueces reciben plata. Eso es muy grave para la opinión y para el nivel de credibilidad que se requiere en la administración de justicia. Por eso me parece a mí que el lenguaje se tiene que medir, porque el perjuicio que se causa hoy, y sobre todo en las redes sociales, es gravísimo. Yo no sé si lo tienen en cuenta quienes utilizan el lenguaje para maltratar a los demás, no lo sé, pero hay que tener consideración con eso. Hasta que haya una sanción ejemplar de ese momento, que pasa que por ahora es muy complicado porque eso es querellable además, y entonces llegan a una conciliación y entonces simplemente yo me retracto, y eso que a veces cuando se retractan, y hablo de medios de comunicación, cuando nos retractamos pisando doblemente feo. Estoy diciendo esto porque el tribunal tal me obligó a decir esto, pero es que ese señor y vuelve. Es una barbaridad y eso es una burla con nuestra justicia. Y con Lo que pasa es que eso implica y muestra la misma convulsión social, la falta de respeto, la normalización de la vulgaridad, del insulto y del maltrato. Así es, normalización, esa es la palabra que debe quedarnos en claro, porque se está normalizando como si fuera muy, eso no es que así como respirar,
Insultar, ofender, calumniar, injuriar, eso es como respirar. En fin. Bueno, ¿sabe qué nos va a tocar? Ya para terminar, hacer algo con la injuria y la calumnia, como pasó con la ley 1774 de 2010, que es la de los seres sintientes, la de el maltrato a animales. Como tenía una sanción querellable y eso todo lo pasaba por la galleta, llegó la ley Ángel. Y con la ley Ángel pasaron de 48, creo que a 96 lo máximo la pena, y ahí sí no hay excarcelación, señores. Aquí respeten. Entonces eso hay que hacer con la calumnia, José Abad. Aunque los seres humanos somos tan, voy a decirlo, irracionales, que ni el aumento de penas nos limita cuando tratamos de destruir al semejante. Eso es muy complicado, porque el problema es de cultura y de sensibilidad. Yo no le hago a otro lo que yo no quiero para mí. Recuerden a Francisco de Asís. Discúlpenme que yo lo mencione porque me gusta. Francisco de Asís, el mismo Confucio, el mismo Lao Tse. Hombre, yo no le voy a hacer a usted lo que yo no quiero que me hagan a mí. Claro. Así de sencillo es. Eso es universal. Eso es universal. El tema de el que con hierro mata, con hierro muere. ¿Cierto? Eso también viene de esta cultura islámica. Ellos también, con la vara que mide, serán medidos. Eso es absolutamente lógico. Muy bien. Y en la ciencia zen hay un principio sencillísimo. Busca resolver los conflictos, no agudizarlos. No agudizarlos. Y hay gente que se centra en los conflictos y se queda en ellos y los agudiza, y por todas partes ve conflictos y problemas, y la tranquilidad, ¿dónde queda? No saben qué es eso. Lo que pasa, José Abad, es que ser buena gente, eso no genera réditos políticos, por ejemplo. Eso hay, qué esencia la de mi candidato. Yo lo aplaudo. No, entre más agresivo y más se burla y más, ese me gusta, ese es el que a mí me gusta. ¿Sí o no? Bueno, José Abad Zuleta, gracias por acompañarnos, dedicaron un buen rato, pero es que mezclamos hoy además lo político, y nos sirvió para dar una reflexión trascendida. Eso lo hacemos aquí permanentemente, trascender lo que nos pasa en todos los sentidos. Muchas gracias, José Abad. A ustedes muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que estamos siempre listos. Gracias. Y sí, claro, hay que seguir generando cultura política y sensibilidad humana. Eso, me gusta eso de la sensibilidad humana. Estoy haciendo un TikTok, José Abad, usted lo sabe, muchachos, lo ven, él hace TikTok, me gusta, yo los veo, y porque es una reflexión sobre temas jurídicos. Yo los hago sobre esto que está diciendo. No más anoche, hoy en la tarde hice uno sobre diciéndole a la gente, oiga, venga, ¿a usted no le gustaría que lo vean mejor? O sea, porque tiene que estar permitiendo que sea más rápido el pulgar y más ágil y más largo el pulgar que el cerebro. ¿No es mejor ser buena gente, pensar, reflexionar? Y con seguridad mucha gente empieza a insultarme por decir, ¿bobome o qué? ¿En qué claro. Así es. Bueno, jóvenes, ya quería estar con ustedes. Buen día. Chao, José Abad Zuleta. Muchas gracias.